Los superhumanos y los superpoderes surgen de la nada, junto con las habilidades únicas de los superhumanos que les permiten dar pasos importantes en la vida. Los hay que lo eligen para perfeccionar sus habilidades, los que tienen habilidades únicas, luego utilizan esa capacidad y cumplen un papel activo extraordinario en sus respectivos campos, y los que lo utilizan para trabajar como cazadores sin dejar de luchar contra monstruos. De hecho, ya había intentado una carrera como cazador, pero eso le parecía demasiado. El protagonista, que una vez intentó convertirse en un superhombre, se ve obligado a renunciar a su sueño y volver a casa para empezar su vida como granjero. Al final, solo gastó dinero en la matrícula escolar y, por tanto, tuvo que prosperar en casa. Mientras estaba ocupado buscando formas de ayudar a su familia, el protagonista consiguió desarrollar de repente un extraordinario espíritu agrícola. Consiguió sublimar la conciencia en su espíritu. Entonces recibió otra notificación de que un agricultor profesional jubilado le había dado su bendición. Resucitó como agricultor espiritual para dedicarse a la agricultura. Cuando su hermano menor, Lee Chang-woo, abrió un negocio que fracasó, obligó a la familia a vender todas sus tierras para pagar las deudas. Hyang-woo trabaja más duro porque sabe que es el sostén de su familia. Hyang-woo empieza a contar. Después de cuidar de los árboles, se dio cuenta de que plantando esa enorme cosecha no obtendría muchos beneficios. Solo necesita cultivar una planta rara cuyas semillas solo se encuentran en la mazmorra. Él no sería capaz de conseguirlo, pero a Hyang-woo le gustaría tenerla para hacerse rico. Suspiró. Entonces, de repente, notó algo extraño que provenía de los brotes del suelo. Oyó unas voces extrañas. Hyang-woo se llevó entonces el pequeño retoño a casa para que lo vieran sus padres. Pero solo él podía oír. Su padre no podía oír el sonido de la planta. Hyang-woo dio una breve explicación para no levantar sospechas. Cree en sí mismo y piensa que el árbol realmente le consuela y le habla. Hyang-woo lleva a Sprout a la zona de tratamiento. Al día siguiente, lo riega y le cuenta muchas historias sobre el lugar, con la esperanza de que se convierta en una semilla especial que le ayude en su lucha por la vida. Cuando el padre de Hyang-woo dejó rápidamente su trabajo para ir a cosechar, su padre consiguió ganar más de 8.000.001 durante esa temporada de cosecha. Pero tras deducir los gastos de fertilizantes y mantenimiento, se quedó con poco. Hyang-woo volvió entonces al huerto, pero vio a una niña que corría a abrazarle. Parecía sorprendido. Entonces apareció una notificación en el tablero del sistema. Hyang-woo había adquirido un espíritu de granjero, lo que le daba 1 kilo extra de habilidad. Pero al observarlo varias veces, descubrió que no tenía ninguna habilidad para la lucha. Cuando la chica espíritu vio a Hyang-woo, se apresuró a preguntar. Y ahora se dio cuenta de que esa joven se llamaba Hwa. Hyang-woo se sorprendió cuando vio la hoja de habilidades de Hwa y esperó que hiciera algo especial por él. Hwa corrió rápidamente hacia el retoño. Usando las habilidades manuales de los agricultores experimentados, con esta habilidad, los árboles tocados por el aire crecerán muy bien. Pero Hyang-woo quiere algo que funcione inmediatamente. Hwa comprendió lo que quería decir. Respiró hondo y gritó con fuerza, sorprendiendo a Hyang-woo, que pensó que solo estaba haciendo el sonido de una ola. Se llevó a Hwa a casa. Cuando se levantó un enorme viento y algo apareció ante sus ojos, Hyang-woo era cazador. Su instinto le dijo que era peligroso y que ese era el estilo del espíritu poderoso. Hwa convocó al espíritu del viento. Les preguntó directamente por qué lo habían llamado. Hyang-woo pensó inmediatamente en pedirle al espíritu del viento que le ayudara a arar la zona y, afortunadamente, aceptó de inmediato. Después de arar la tierra, el espíritu del viento desapareció y Hyang-woo dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, no se enfadó o Hyang-woo habría muerto. Entonces se volvió para mirar a Hwa, que había sido capaz de convocar a un espíritu tan poderoso, aún más extraordinario de lo que él pensaba. Hyang-woo sonríe, se lleva a Hwa a casa y le dice que hoy es suficiente. Mañana, el tablón de anuncios volverá a aparecer y, gracias a la ayuda del espíritu del viento, las habilidades de Hyang-woo se han elevado a un nivel superior. Hyang-woo lleva a Hwa a casa y les dice a sus padres que toda la tormenta que acaba de producirse se debe claramente a que Hwa invocó al espíritu del viento. Sin embargo, tras escuchar esta historia inventada, sus padres no se convencen y planean consultar a un psiquiatra. Hyang-woo idea rápidamente otro plan para que su madre bañe a Hwa. Mientras tanto,
tuvo que sentarse y soportar los gritos de su padre. Su padre se dio cuenta de que Hyang-woo había secuestrado a esta dulce niña y le ordenó que la trajera de vuelta inmediatamente. Pero en ese momento, su madre gritó de miedo y salió corriendo para decirle que Hwa no tenía excrementos. Solo entonces empezaron a creer la afirmación de Hyang-woo de que Hwa era un espíritu. Ha pasado una semana desde que Hwa entró en el mundo de Hyang-woo, y este sigue sin entenderla del todo. Lo único que sabe es que Hwa come mucho, así que Hyang-woo la lleva a una competición de comida rápida, y Hwa se lo come todo, para que Hyang-woo obtenga una recompensa decente. Luego hay un espíritu al que Hwa invoca para que ayude a Hyang-woo con su agricultura. Pero a pesar de que Hwa ha invocado a este espíritu, solo entienden las palabras de Hyang-woo y no recuerdan cómo Hyang-woo empezó a verlos como una pareja telepática que dependía el uno del otro para crecer. Mientras pensaba en esto, Aire fue a subirse la manga. Se había comido todos los pasteles de patata que Hyang-woo había preparado, pero aún tenía hambre. Hyang-woo seguía contenta y la llevó alegremente al pueblo a comprar más comida. Antes de marcharse, se apresuró a volver al jardín para despedirse de sus plantas y Hyang-woo la llevó a una ciudad distinta del campo. Había tantos edificios altos que Hwa no podía contener su emoción, pero antes de salir a comprar pasteles de patata, tenía que ir al gremio de aventureros y registrarse. A partir de hoy, se convertirá en aventurero para tener dinero suficiente para alimentar a su Hwa. Su mayor sueño es convertirse en aventurero, pero suspendió la prueba de acceso, algo que ocurre con demasiada frecuencia, y esta vez era su última oportunidad y, afortunadamente, pudo ver el certificado. No pudo evitar emocionarse, aunque sus habilidades solo sirvieran para la agricultura. Era más que suficiente. Hwa lo vio y quiso intentarlo también, pero como era un espíritu, no podía pasar. Sin embargo, Hwa se entristeció un poco al ver a Hyang-woo de mal humor. Regresó a casa y recuperó el ánimo de inmediato. Esa tarde, el director de la sucursal, Bak Cheon-soo, fue a comprobar la situación en la oficina central. Al oír una gran pelea, acude a los demás. Dos se involucran y les ordenan que paren con los superpoderes falsos. So-jin y Jun-yuk son las caras de toda la base, pero estos dos individuos se comportan como perros y gatos, peleándose todo el día sin dar un buen ejemplo a los estudiantes más jóvenes. Al ver que el director había llegado, seguían discutiendo a gritos. Bak Cheon-soo les dijo firmemente que pararan y que no se pelearan en la oficina central. Se arrastraron el uno al otro para seguir discutiendo. Bak Cheon-soo tampoco pudo hacer nada. Recogió la lista de los nuevos superpoderes que se habían unido a la asociación. Revisó, pero no vio a nadie. Esto le estresa, porque necesita cultivar empleados potenciales para que puedan ascender a puestos directivos superiores. Pero nada le había llamado la atención en los años anteriores. Esa tarde, Hwa se puso ropa que Hyang-woo le había comprado. Es tan adorable que todo le queda bien a Hyang-woo, lo que le valió un certificado similar al suyo. Y aunque sea falso e impreciso, basta para hacer feliz a Hwa. Luego dibujó a Hwa junto a él para la foto. Ha hecho realidad su sueño de convertirse en un falso superpoderoso. Pero lo más importante es que Hwa ha entrado en su mundo. Hyang-woo planea llevar hoy a Hwa a recoger maíz. Y es tan adorable que Hyang-woo se conecta a su móvil para hacerle una foto. Su madre también le pedía constantemente que le diera fotos de Hwa para usarlas como nuevo fondo de pantalla. Esta semana, cambió 10 fondos de pantalla. Cuando el padre de Hyang-woo los vio amontonados, se enfadó y le regañó por perezoso. Sin embargo, después de separarse, el padre de Hyang-woo volvió a llamarle porque estaba celoso por no haber recibido la foto de Hwa. Después de ver esto, se sintió mucho más cómodo. Esta vez han cosechado maíz y la calidad es muy buena, así que su padre estaba seguro de que sería mejor que la calidad C, pero no hay garantías. Por eso iba a pedir prestada una máquina. Cuando Hyang-woo volvió a llamarle, ya no necesitaban calibradores porque Hyang-woo ya tenía un sistema para evaluar la calidad de los productos agrícolas y, al hacerlo, ahorrarían dinero en el coste del mecanismo de fijación de precios. Pero solo Hyang-woo podía calcular el precio, así que tuvo que hacerlo y cargar con todo él. Cuando miró hacia atrás y no vio a Hwa hacer ningún movimiento, Hyang-woo se sintió extraño mientras se tapaba la boca y arrastraba el enorme montón de maíz a su sitio. Hyang-woo corrió nervioso a ayudarla y comprobó la calidad del maíz que Oba había plantado. En cuanto abrió la bolsa, la brillante luz que brilló en dirección a Hyang-woo le hizo darse cuenta de que la cantidad de maíz que contenía era de la mejor calidad del mercado. El maíz tenía un valor superior y sería 10 veces mayor. Aquella tarde, Hyang-woo trajo un montón de delicioso maíz a Plus para hervir y comer, y solo el olor
ya hizo babear a toda la familia. Esperaron a que se acabara el montón de maíz antes de apresurarse a probarlo, y entonces toda la familia explotó porque sabía mucho mejor que cualquier otro maíz que hubieran comido nunca. Un maíz no era suficiente, así que Hyang-woo continuó hirviéndolo de nuevo. Al cabo de poco tiempo, habían consumido la mitad del maíz A+, que suele ser asombroso, pero también aumenta permanentemente las estadísticas de pseudohabilidades. Si el mundo lo supiera, sería una locura total. No podría decirles cómo cultivar este maíz. Estaría en peligro. Hoy hay una feria y Hyang-woo invita a Hwa a jugar. También le pide al tendero que venda el maíz que acaba de cosechar. Hyang-woo predice que la feria estará muy concurrida, pero no esperaba que estuviera tan llena. Cuando Hwa se sobresalta en el regazo de Hyang-woo por un fuerte ruido, se ríe y señala hacia la pista, lejos de donde la gente con habilidades falsas podría mostrar sus proezas. Una vez quiso subirse a esta plataforma. Hwa era demasiado bajita para ver, así que Hyang-woo siguió a un padre que estaba a su lado y cogió a la niña por el hombro para verla bien. Realmente quería estar en ese escenario, pero ya no porque ahora tenía algo más importante. Jun-Yuk corrió a través del gremio. Mientras tanto, la subasta de habilidades falsas estaba teniendo lugar. Intentaba encontrar algo que le ayudara a mejorar sus habilidades rápidamente, para aumentar su poder de combate rápidamente y derrotar a Soo-jin. Pero hoy solo consiguió aguantar una hora comiendo unas patatas de clase B. Si solo pudiera encontrar una manera de aumentar el índice de forma permanente. Hyeong-woo está sorprendida por la aparición de Soo-jin. Ella sabía lo que él estaba pensando y estuvo de acuerdo. Tenía la intención de comprar todo lo que valía la pena en la subasta. Al ver a un grupo de personas charlando, Jong-yuk pensó que era algo que valía la pena. Pero Soo-jin no estaba de acuerdo. Cuestionó por qué lo venderían aquí. Si vale la pena echar un vistazo más de cerca a la tabla y darse cuenta de que es una gran ventaja, que es aún más aterradora porque aumenta permanentemente las estadísticas del usuario. Era exactamente lo que necesitaba. Antes de que Jung-yuk se diera cuenta, Soo-jin sacó su tarjeta y quiso comprar todo el maíz. En cuestión de minutos, el maíz de Hyang-woo se agotó y el vendedor le llamó para comunicarle la impactante noticia. Pero Hyang-woo tiene que reiterar que el vendedor no debe revelar que fue él quien plantó el maíz y que debe garantizar la total seguridad de Hwa después de vender todo el maíz. Tenía previsto celebrar una fiesta esta noche, pero primero tenía que averiguar cómo plantar las semillas de belleza que el jefe de la aldea le había dado antes. Las semillas de belleza son plantas que se encuentran en las mazmorras y se consideran el remedio más elegante para el crecimiento del cabello. Hoy en día, el proceso de cultivo de esta planta es un secreto que muy pocos conocen, pero Hyang-woo no es una persona corriente, así que conoce la mejor manera de cultivar esta planta. El único problema es que la semilla de belleza solo florece cuando se expone al veneno, un tipo de animal llamado mango prem, lo cual es un poco difícil. Así que Hyang-woo tiene la intención de plantar otras semillas primero. De repente, un tablero de estado apareció designándolo para cultivar con éxito esta planta. Así que Hyang-woo necesita encontrar el monstruo para cultivar y también aprovecho para llevar a Hwa de viaje por el país. Mientras estaba en camino, el maíz Greta Plus se anunciaba en televisión y se invitó a los críticos gastronómicos más famosos a probar su delicioso sabor. Además, el famoso chef Hyang-soo también fue invitado a procesar el maíz. Sin embargo, también es un falso superpoderoso que necesita hacer un trabajo. Hyang-soo lleva un año en la cima de su carrera, pero el olvidadizo chef nunca lo había admitido. Estaba ansioso por mostrar todas sus habilidades para que todo el mundo las viera. Cuando Jong-soo empezó a procesar el maíz añadido, solo el olor ya hizo babear a los críticos gastronómicos. Lo prueban y lo alaban una y otra vez, pero Jung-yuk y Soo-jin se quejan de que el sabor del plato no es ni de lejos tan bueno como cuando está crudo. Jong-soo se siente humillado, y el ignorante chef le reprende, una y otra vez, hasta que se da cuenta de su error y se le da una oportunidad más para volver a hacer. Pero esta vez, Hyang-soo solo ha cocinado el legendario maíz. Pero Hyang-woo no sabe nada. Hyang-woo y Hwa emprenden una excursión nacional para encontrar el cadáver del animal mientras disfrutan de una comida. 3 semanas después, Hyang-woo regresó con una pila de cadáveres de animales. Su padre quiso saber por qué lo había traído y estaba a punto de tocarlo, cuando Hyang-woo intervino rápidamente porque el cadáver de esta bestia era aún muy venenoso. Esto enfurece a su padre,
que regaña a Hyang-woo por hacer un desastre. Pero tras oír su explicación, su padre le dio una palmada en el hombro para animarle y decidió dejarle tomar la decisión, porque es el sostén de la familia. Hyang-woo llamó entonces a Hwa, que estaba jugando con la vaca. Hwa invocó a un espíritu del viento para que le ayudara a plantar las semillas. Aunque Hyang-woo lleva una máscara, sigue teniendo un poco de miedo al veneno. De esta forma, el espíritu del viento le ayudaría a soplar el veneno y a plantar las semillas. Era bastante sencillo, solo había que ponerlas en el cuerpo de la bestia. Hyang-woo lleva a Hwa a casa después de terminar todo. Hoy planean hacer una barbacoa. Mientras la familia disfruta de la comida, aparece un tablón de anuncios avisando a Hyang-woo. Ojalá hubiera sido recompensado con una parcela de tierra fértil por aceptar la tarea de granjero espiritual. A la mañana siguiente, volvió a sacar a Hwa al jardín, recordando lo ocurrido el día anterior. Pero Hyang-woo sigue sin comprender que el regalo es una parcela de tierra fértil. Pero ahora la tierra es propiedad del gobierno. No podía comprarlo, así que ¿cómo iba a usarlo? Hyang-woo se queda de piedra cuando llega al jardín y descubre que todos los cadáveres de los monstruos han desaparecido. ¿Qué había ocurrido? Aunque Hwa encontró un agujero fuera, no sabía lo que era y siguió corriendo. No podía dejar que Hwa fuera sola, arriesgando su vida para entrar en él y ser transportada a otro espacio, donde todo es tierra de cultivo para él. Hyang-woo se queda atónito cuando oye el saludo y se da la vuelta para ver a una niña volando a su alrededor. Le da la bienvenida a Hyang-woo y se presenta como el hada guardiana de la granja mazmorra. La pequeña hada lloró porque Hyang-woo la consideraba un insecto. Entonces Hwa extiende la mano para tocar la cabeza de la niña y calmarla. Y la niña también reconoció inmediatamente a Hwa como un espíritu. Al oír el nombre de Hwa, la chica dijo que era un nombre muy bonito, pero entonces recordó que él no tenía un nombre que presentar, así que volvió a llorar. Después de llorar, volvió a explicarles que era un hada cuyo trabajo consistía en proteger esta granja, y le ilustró a Hyang-woo cómo funcionaba. Se trata de una tierra única y diferente de las demás, especialmente en esta zona, porque la tierra se desarrollará con Hyang-woo, y él podrá cultivar cualquier planta que desee, independientemente de lo exigente que sea el suelo. Escuchó la explicación durante un rato, pero seguía sin entender nada, así que se limitó a tararear y a preguntar algo. Lo único que teme Hyang-woo es que el gobierno controle la tierra. Pero la chica espíritu se rió y se palmeó el pecho. Con confianza, dijo que mientras Hyang-woo tenga su permiso, nadie puede entrar en esta zona. Hyang-woo no cree eso. Cuando vio la vasta tierra frente a él, era toda suya. Mientras tanto, Oba volvió a jugar con la niña espíritu. Al cabo de un rato, Oba regresó y pidió a Hyang-woo que jugara con ella, pero en ese momento se dio cuenta de que la niña espíritu no tenía nombre. Como resultado, inmediatamente encontró el nombre. En cuanto oyó el nombre, le pareció muy bonito y aceptó usarlo. De repente, empezaron a aparecer tablones de anuncios. Hyang-woo dio un buen nombre a esta hada de tierra. Así, el alma de tierra L fue aprobada como un nuevo soldado, y cuando la magia de L es restaurada, él ya no es tan pequeño como un insecto, sino que se hace más grande, como Hwa. Él se acerca a Hyang-woo una vez más para saludarlo, diciéndole que ahora será responsable de su cuidado determinando que su árbol de la belleza. Al cabo de un tiempo, las semillas de belleza absorben por completo el cuerpo del animal sin dejar rastro, lo que responde a las expectativas de la siembra. Se encuentran en los cadáveres de otros animales. Al menos debería producir algo así. Por supuesto, no era perfecto, ya que el tallo era un poco débil, por lo que Hyang-woo tuvo que construir algo para apoyarlo. Y como era una planta rara, lo que tenía que hacer era prestarle más atención. Hyang-woo encendió el tablón de anuncios y se volvió hacia el árbol, que decía claramente, cuando crece, mide alrededor de 1 metro. Solo hace una semana que lo plantó y ya ha superado los estándares. ¿Cómo puede crecer tan rápido? Hoy vuelve para presumir de sus logros, porque el montón de árboles creció así porque él los cuidaba. Hyang-woo alaba su cabeza. Esto hizo que se sintiera avergonzada y corriera a su asiento. Hwa siguió jugando. Los demás se quedaron a un lado y Hyang-woo jugó con los 2 niños. Mientras él seguía divirtiéndose, Jun-yuk y Soo-jin seguían de pie frente a la entrada de la mazmorra en la que iban a cazar. Cuando el gerente del sindicato apareció y los detuvo, dijo que la asociación había comprado el terreno para esta mazmorra. Por lo tanto, nadie puede acceder a ella. Al oír esto, Jun-yuk y Soo-jin huyeron alegremente. Pero había otros cazadores resistiendo en la entrada, porque el contenido de la mazmorra es muy valioso. Cuando estaban dentro y cuando salieron corriendo,
ya no estaban bajo la autoridad de la asociación, así que los cazadores pueden conseguirlo. Hay conejos con cuernos en esta mazmorra, y sus cuernos son muy valiosos, por lo que la asociación no puede ignorar grandes sumas de dinero debido a la naturaleza débil pero agresiva de los conejos con cuernos. Cazarlos es muy fácil. Por supuesto, hay excepciones en las manadas de conejos cornudos y mientras tus compañeros siguen luchando. Hubo 2 conejos que lo dejaron todo y huyeron inmediatamente, junto a Hyang-woo, después de una partida de caza con los 2 niños. Se sentó y se quedó sin aliento, y su fuerza física no podía competir con los niños. Durante los días siguientes, Hyang-woo siguió ocupándose de sus tierras. Esta vez, seguro que la calidad será muy buena, ya que ha puesto mucho empeño en esta temporada. De repente, Hyang-woo oyó gritar a Hwa, preocupado por si le había ocurrido algo. Corrió a comprobar. Descubrió que Hwa estaba llorando porque su área había sido completamente destruida por algo que le recordaba a su propia infancia. Cuando sus propios campos han sido destruidos por algo, tiene sentido que Hwa llore ahora. Hyang-woo la abraza y la convence para que vuelva a plantar. Al oír un ruido en los arbustos cercanos, Hyang-woo ve un conejo con cuernos y salta para enfrentarse a él con rabia. No dejaba que se acercara, pero Hyang-woo podía saber qué tipo de animal era con solo mirarlo. Lo que le sorprendió fue que era capaz de entender lo que decía. Wei predice que será capaz de escuchar los sonidos de los animales. Por lo tanto, Hyang-woo necesitaba encontrar una familia para este conejo con cuernos. Pero Hyang-woo se niega. Este es un tipo de animal que puede ser peligroso para las mujeres. Se arrepintió de negarse, pero Hwa quería ayudar al conejo cornudo a mirar más de cerca. Había otro conejo cornudo detrás de Hyang-woo observando esto. Está en proceso de reproducción. Parecía que estaba incómoda por la dificultad de dar a luz. El conejo cornudo se negó a dejar que se acercara, así que Hyang-woo tuvo que explicárselo. Después de recibir su aprobación, Hyang-woo comenzó inmediatamente a ayudar en el nacimiento de una cría de conejo con cuernos. El proceso de nacimiento no se completó hasta el anochecer. El conejo macho con cuernos se lo agradeció a Hyang-woo, ofreciéndole que se lo comiera. Pero Hyang-woo lo rechazó porque no quería comer. Pero Hyang-woo lo rechazó porque era padre de niños pequeños. Así que no podía suicidarse de esa manera. Hyang-woo también hizo una oferta de que la manada viviría con su familia, para poder cuidar de toda la manada dirigida por Hyang-woo. Para presentarle a los nuevos miembros, se sintió un poco incómodo, cuando descubrió que eran animales salvajes. Pero los niños rápidamente congeniaron. El siguiente paso es crear un hábitat para el conejo cornudo. Hyang-woo se gira para preguntar a los conejos cornudos cómo viven en el exterior. En estado salvaje, los conejos cornudos suelen cavar madrigueras o vivir entre arbustos. Así que Hyang-woo se dio cuenta enseguida de la situación y pidió a Hwa que invocara al espíritu de la tierra. Les pidió que le ayudaran a construir una torre de piedra que fuera tan alta como él. He visto muchos programas de televisión con superpoderes en los que a menudo utilizan espíritus de la tierra para crear cosas nuevas. Pero eso solo ocurre en la televisión. Hyang-woo los deja ir. Construirá un nido con conejos cornudos. El conejo cornudo intentó hacerlo por él, pero no le pareció interesante, así que Hyang-woo les construyó un nido. Hwa también abrazó al conejo cornudo. Mientras tanto, Hyang-woo estaba de pie y sentía que su alma se curaba con la ternura de los niños. Esa noche, en la televisión, se reveló que el suplemento para el crecimiento del pelo era defectuoso y que uno de los graves efectos secundarios del medicamento era el crecimiento del coxis junto con el pelo y la perforación de la piel. Ellen se arrodilló para disculparse. Dijo que se había acercado a las hojas de la planta extraordinaria por curiosidad sobre la que estaba cultivando, pero Hyang-woo se rió y le aseguró que no había ningún problema, ya que había tenido que tirarla debido a los efectos secundarios de la medicina. Entonces se volvió en busca del conejo cornudo. El conejo principal corrió hacia Hyang-woo, mostrando su nuevo pelaje, lo que sorprendió a Hyang-woo. ¿Qué le pasa? Tenía el pelo espeso y desordenado. Ya no parecía un conejo con cuernos. Hyang-woo vio una vez en la televisión un anuncio de píldoras para el crecimiento del pelo y pensó que la gente exageraba. Así que no esperaba que los resultados fueran tan malos, con plantas no probadas como esta. Cuando se enteró de los efectos secundarios, se arrodilló para disculparse ante Hyang-woo. Estaba bien que lo admitiera, pero aún así le advirtió que la próxima vez no armara un lío tan grande. Tras pedir a Hwa y a él que se marcharan para poder hablar con el conejo cornudo, Hwa obedeció y huyó. Mientras tanto,
él seguía sintiéndose muy culpable. Hyang-woo se rió porque esta chica era muy sensible, así que se arrodilló para consolarla y animarla. Finalmente, él recuperó la compostura y empezó a jugar con Hwa. El siguiente es este conejo con cuernos que parece estar disfrutando de su pelaje recién crecido, pero Hyang-woo sacó inmediatamente unas tijeras para cortarle el pelaje. Luego observó al conejo durante un rato, notando que, aparte de las cerdas, no tiene ningún otro efecto secundario. Sin embargo, tras mirarlo más de cerca, descubrió que al conejo le habían vuelto a crecer los cuernos, aunque el propio conejo cornudo no se dio cuenta de que aquello era nuevo. Ahora Hyang-woo recuerda que el efecto secundario del fármaco es estimular la formación de hueso. ¿Quién iba a pensar que esto permitiría a estos conejos cornudos volver a crecer? Se le pasó por la cabeza una idea de negocio. Si un conejo cornudo que se ha comido las hojas del árbol de la obra maestra puede recuperar sus cuernos, puede cortárselos y venderlos, sin tener que seguir cuidando del árbol. Hyang-woo se volvió hacia Hwa y ella, que reían y se divertían. Fue gracias a la petición de Hwa que él ayudó a salvar al conejo cornudo y ella les dio de comer, así que él sabe de este gran negocio, porque estos niños son las personas más valiosas de su vida. Hyang-woo se acerca y los abraza mientras los niños juegan fuera. Hyang-woo se sienta en un rincón y piensa que ya no tiene que preocuparse por los efectos negativos de este árbol obra maestra. De repente, aparece un tablón de misiones pidiéndole que elimine por completo los efectos negativos de este árbol. Hyang-woo se volvió para mirar los frutos y las hojas de la obra maestra, que eran todos productos agrícolas de clase S. ¿O sería mejor si no fuera por el impacto negativo de esta gema? ¿Será rico? Hyang-woo tiene la intención de pedir ayuda a un experto, pero recuerda que no conocía a ningún experto, así que tuvo que hacer el experimento por su cuenta. Hyang-woo primero quema la fruta de la obra maestra para ver si sucede algo extraño, pero no pasó nada. Incluso dañó la fruta de un árbol de clase S. Hyang-woo no se rindió y llevó a cabo varios experimentos más, pero todo fue en vano. Un gran número de obras maestras fueron dañadas. Ahora se siente inútil. Hyang-woo se volvió para mirar al conejo con cuernos y lo llamó. Quería cortarle los cuernos de la cabeza para estudiarlo. Hwa invocó a un espíritu del viento para sedarlo, pero perdió su precioso cuerno, que acababa de volver a crecer, lo que hizo llorar al conejo cornudo. Mientras tanto, Hyang-woo estaba asombrado por este cuerno. Su calidad alcanza el grado A. Es más, un nivel que un conejo con cuernos nunca alcanzaría en estado salvaje. Pero él puede tenerlo y, mientras lo produzca en masa, será multimillonario. Hyang-woo miró a Hwa, que consolaba al conejo con cuernos, que no se alegraba de ver esta escena, lo que hizo que Hyang-woo se diera cuenta de que estaba casi cegado por el dinero. Salva a este conejo cornudo de ser utilizado con fines comerciales. Mientras tanto, el chef Hyang-woo acepta un importante incumplimiento de contrato para dejar su lugar de trabajo, porque estar aquí solo ha ralentizado su progreso. Hyang-woo se marcha porque los conejos cornudos son fáciles de cazar y los precios de sus productos son bastante altos. Hay muchas reuniones cerca de la entrada de la zona donde viven. Hyang-woo también vino aquí a vender unos cuernos que acababa de cosechar. Ese día, realizó una cirugía general a un conejo cornudo. Gracias a su cooperación, todo salió bien, sin problemas. Pero, contrariamente a sus expectativas, el último cuerno era de una calidad muy inferior al cuerno del líder. Esto hizo suponer a Hyang-woo que los conejos cornudos eran únicos. Pero como no había pruebas, solo podía esperar y observar. Por supuesto que estaba tratando de vender cuernos de alta calidad, pero la multitud estaba tan confusa que él estaba demasiado abrumado para vender. Así que Hyang-woo dejó de vender y esperó a la siguiente subasta para vender. Estaba demasiado ocupado con sus pensamientos como para seguir prestando atención a Hwa, pero cuando se sintió atraído por el olor de un puesto cercano, Hyang-woo fue a ver si vendían carne de conejo. No estaba muy interesado, pero el olor era muy tentador. Había probado antes carne de conejo asado, pero estaba muy podrida, pero Hwa insistió en comérsela. Sonsu, el dueño de este kiosco, espera que el primer cliente que haga una compra le ayude a resolver la situación, ya que se rumorea que la carne de conejo asado no es muy apetitosa y, por muy apetitoso que sea el olor, se quedaba fuera mirando. También llevó a Hwa a la tienda a comprar brochetas de conejo asado. Tenía una brocheta de carne en la mano. Lo saborearon juntos y luego ambos se estremecieron. Hyang-woo exclamó que estaba muy sabroso y siguió comiendo, respondiendo a las preguntas de los demás clientes. Luego fueron a la tienda de Hyang-woo. Después de comer, Hyang-woo y Hwa regresaron a la granja. Después de comer el satay de carne, Hwa observa el conejo con cuernos e incluso babea junto a él,
lo que hace que Hyangwoo pensar le invite a comer de nuevo. Por fin llegó el día de la cosecha de batatas. Toda la familia de Hyangwoo Sai junta. Hyangwoo trabaja mientras se disfraza con un espíritu apuntador que trabaja como un soldado real. Esto hizo que su padre pensara que Hyangwoo estaba actuando muy infantilmente. Después de un rato, consiguieron desenterrar todas las patatas. Y después de verlas, Hyangwoo sintió que no podía evitar sonreír. Su padre se sintió aliviado de que hubieran superado esta planta y tuvieran una base sólida para recuperar la tierra perdida. Dicho esto, Hyangwoo se acordó de su hermano y se preguntó si estaría bien últimamente. Al volverse, vio a Hyangwoo preparando un contenedor de patatas que ella misma había plantado. Hyangwoo corre a detener a Hyangwoo porque no quiere que se haga daño. Examinó el montón de patatas que Hyangwoo había plantado. Una vez más, la calidad era de clase A. Unos días después, ya no vendía patatas de clase A, pero había ganado mucho dinero. El día anterior, Hyangwoo había llevado con entusiasmo a Hyangwoo al puesto de pinchos de carne, desde el día en que llegaron a probar la comida. Para Hyangwoo, el puesto nunca está ocupado. Hyangwoo tiene muchas ganas de volver a este lugar para saborear este plato una vez más, y el olor que sale del puesto les hace salivar. Cuando por fin llega su turno, Hyangwoo lleva alegremente a Hyangwoo al mostrador para comprar un poco de satay de carne. Los padres de Hyangwoo tienen que irse de casa unos días, pero se sienten incómodos por no ver a Hyangwoo inmediatamente. Su padre le pidió a Hyangwoo que se fuera con ellos, pero ella se negó porque no quería dejar solo a Hyangwoo, así que prefirió quedarse en casa con él. Antes, cuando Hyangwoo estaba solo en casa, meditaba, pero ahora no lo necesitaba. Se apresuró a la cocina para hervir las patatas y llevárselas a él. Para sacar el máximo partido de las patatas A+, solo había que venderlas, así podrían comer todo lo que quisieran. Y en la próxima subasta, Hyangwoo venderá allí patatas A+. Sin embargo, la sala de subastas está muy lejos, y también necesitaba comprar cadáveres de monstruos para plantar árboles de obras maestras. Hyangwoo no sabe qué hacer primero. Hyangwoo asa las patatas antes de llevárselas a ella. Mientras hacía esto, vio a Hyangwoo jugando con una vaca. Sonrió y le pidió que dejara volver a la vaca al corral inmediatamente, porque si alguien le veía montar una vaca así, se desmayaría. Después de jugar un rato, la vaca ya tenía el pelo cubierto. Le entregó un saco de patatas. Hyangwoo se sacudió el pelo de la vaca y se fueron inmediatamente. El olor que salía de la bolsa hizo que Hyangwoo se secara durante el viaje, pero aún queda parte él, así que Hyangwoo no puede comer ahora. Están listos para partir cuando Hyangwoo sale a su encuentro. Se agacha y le pide a Hyangwoo que le deje cocer las patatas, lo que sorprende a Hyangwoo, porque no sabe cómo Hyangwoo conoce la clasificación de las patatas de Hyangwoo. Ahora ha traído a Hyangwoo a la nueva casa. Hyangwoo de nuevo se presenta como un chef sobrehumano, lo que explica por qué no lo hizo. No hace falta cinta métrica para clasificar estas patatas. Invita a Hyangwoo a comer las patatas que acaba de cocinar. A continuación, agarra la mano de Hyangwoo y le ruega que le deje manipular los productos agrícolas que Hyangwoo produce. Hyangwoo, naturalmente, hizo una oferta y, como resultado de este encuentro, comenzó la producción y el comercio de conejos con cuernos. Hyangwoo ha conseguido producir más de forma constante, poco a poco. El problema de Hyangwoo se está resolviendo, pero aún queda un gran problema por resolver: aumentar el número de conejos cornudos, porque no podía recortarle el pelo ni cortarle los cuernos. Él se apresura a ofrecer su ayuda, pero Hyangwoo no está de acuerdo, porque él podría cortar accidentalmente las orejas de los conejos con cuernos y hacerles daño. Por otro lado, está muy segura de sí misma gracias a su capacidad para imitar las habilidades de Hyangwoo, y ella imitó exactamente lo que hizo Hyangwoo. Recordando sus palabras y viendo la expresión esperanzada de él, accedió y cogió un conejo con cuernos para que lo intentara. Finalmente, lo consiguió porque Hyangwoo lo vio. Coge unas tijeras y quiere ayudarla, pero Hyangwoo se frota la cabeza y se niega, porque Hyangwoo no tiene la misma habilidad que él, así que no sería capaz de recortar perfectamente el pelaje de todos los conejos con cuernos. Gracias a la ayuda de él, aún tiene un problema del que preocuparse, es decir, su mal humor. Es la primera vez que esto ocurre, así que Hyangwoo está confundido sobre qué hacer. Pero Hyangwoo la ha invitado a un lugar muy interesante al que le encantaría ir. Hyangwoo estaba de nuevo muy contenta, así que Hyangwoo la llevó a la tienda de Hyangwoo, que acababa de abrir un restaurante cerca. Hyangwoo confía en su popularidad y no tiene que preocuparse por el número de abonados. Pero lo más importante es que construyó un restaurante aquí para conseguir que Hyangwoo le permitiera cocinar patatas de primera calidad y productos de granja
granja con la mayor precisión posible. Hyang-woo se sintió un poco incómodo con este acuerdo, porque Hyang-woo solo comió 2 porciones, y el resto fue todo para Hyang-woo. Sin embargo, para Hyang-woo, poder preparar platos con productos de la granja es suficiente para ser feliz, así que no se arrepiente de su oferta. Hacen negocios juntos, y ahora es el momento de que Hyang-woo complete su tarea. El premio es el proceso de creación de la obra maestra más perfecta. Hyang-woo se sorprendió cuando se enteró. También quiere saber si el hermano Hyang-woo puede enviarle el proceso para hacer un árbol obra maestra. Para ello, necesita utilizar miel de abeja de piedra, aunque ya tiene la receta. Todavía es un poco difícil para Hyang-woo porque no tiene un laboratorio. Además, casi todos los ingredientes necesarios, como la miel de abeja de piedra, son muy caros. Mientras tanto, Hyang-woo sigue pensando en una solución. Hyang-woo se está preparando para abrir su restaurante. Ha invitado al buen gerente y a los 2 últimos superhumanos. Ha llegado el momento de disculparse por sus errores anteriores. Hyang-woo promete no volver a cometer el mismo error. El menú de hoy será perfecto para él. Los 3 comieron el primer plato, pero el buen director no estaba muy interesado en eso, debido a la competición World Chef que se avecinaba. Él estaba deseando ver los platos de John So del 1%, que eran muy deliciosos. Es más, él también tiene un porcentaje que permite a los superhumanos mejorar sus habilidades instantáneamente. John So se rió. No volvería a hacer ese plato. Luego vino el plato principal. Hyang-woo trajo un plato de deliciosas patatas a plus. El hecho de que invitara a todos con solo olerlas hizo que la saliva del buen gerente subiera instantáneamente. Este nivel de habilidad de usuario haría sudar a cualquier buen gerente. ¿No es un plato del 1%? Tu hermana te los acaba de presentar. De nuevo, no es el 1%, sino el 10%. A partir de ahora, seguirá un menú de temporada con el restaurante, lo que hace que los 3 se sientan horrorizados. 10. Increíble. Después de probarlo y salir del restaurante, el mundo empezó a hablar de este plato. Así que el restaurante tiene una larga cola solo para probar este plato. Han esperado mucho tiempo, pero solo los que son rápidos tienen la oportunidad de disfrutarlas, porque los ingredientes para las patatas de primera clase son limitados. El restaurante de Hyang-woo debe hacer lo mejor que Hyang-woo pensaba. El final de la cosecha es el invierno que llega a la fértil tierra de Hyang-woo. El aire frío hizo que la gente en la calle sentir su aliento. Es imposible cultivar en esta temporada, pero no sin trabajo para Hyang-woo. Él y sus 2 hijos construyeron un nuevo recinto más cálido para la familia de conejos cornudos. Se acurrucaron y corrieron dentro del nuevo recinto, que parece una bola de algodón gigante. Era tan suave que Hawái y ella saltaron dentro sin sentir el frío. Los 2 niños son muy monos, así que Hyang-woo no pudo evitarlo. Así que sacó el móvil para hacer unas fotos. Abrió el álbum de fotos y descubrió que se preocupaba demasiado por los niños. Su móvil estaba lleno de fotos de ellos, pero no había fotos de sus padres. Tenía que hacer más fotos para ellos. Hyang-woo volvió entonces a su tienda para completar el diario de su método de cultivo. Después de recibir el método especializado de procesamiento de árboles de Hyang-woo, comenzó a practicar. Ahora era el momento de comprobar los resultados. Ahora se ha enviado el mensaje de finalización de la misión. El premio esta vez es un uniforme de granjero. Cuando Hyang-woo tocó el objeto, todo su cuerpo brilló y realmente le sorprendió. Y antes de que pudiera prepararse mentalmente, todo su cuerpo se convirtió en un uniforme por sí mismo. Parecía normal, pero después de ponérselo, ya no sentía frío aquí. Es más, era muy suave, lo que hizo pensar a Hyang-woo que su valor era muy grande. Hawái y él sintieron curiosidad y tocaron el uniforme. Se sorprendieron. Hyang-woo le recuerda a los niños que no deben tocar. Después de decir esto, se dio cuenta de que no debería haber dicho esas palabras. De repente, 2 luces volaron hacia Hawái y él. 2 niños también llevaban estos uniformes. Parecían muy monos. Así que Hyang-woo tuvo que sacar su móvil para hacer otra foto. Se divirtió mucho jugando con ellos. Incluso se olvidó de terminar de hacer el árbol de obras maestras. Solo completando este árbol de obras maestras, Hyang-woo podría ser rico en poco tiempo. Pero el camino le resultó un poco difícil, aunque intentó seguir la receta. El resultado final no fue el esperado. Todavía hay un montón de efectos secundarios en el árbol de obras maestras, lo que hace que la calidad aún peor. Después de que fue creado por él, pero al menos no fue completamente derrotado. Antes, el conejo cornudo nunca había comido la fruta del árbol obra maestra, pero después de que fue creado, se hizo más sabrosa, haciendo que la comieran sin parar. Hawái también quería comérsela, pero por supuesto Hyang-woo no se sentía amenazado por ella porque si se la comía,
le saldrían cuernos en la cabeza como a un conejo, lo que le daría miedo volver a pedirla. A continuación, las hojas se preparan con piedra, miel, aunque falle, a los conejos no les crecerán cuernos como antes cuando la beban. Esto ahorra a Hyang-woo el esfuerzo de cortarles el pelo después de terminar su trabajo. Aquí, Hyang-woo lleva a Jaguar a casa. Hoy, toda la familia se reúne para hacer kimchi juntos. Gracias al apoyo del chef Hyang-woo, la velocidad de producción de kimchi es muy rápida. Después, celebran juntos y disfrutan de su trabajo. Jun-soo solo tuvo un trozo de kimchi en la mano y vio que solo era de grado C, pero sintió una sensación especial que nunca antes había sentido. Hoy aprendió otra nueva lección. El producto no dice nada. Cuando terminó la fiesta, los padres de Hyang-woo también le empaquetaron un trozo de kimchi para que se lo llevara a casa. Era como si hubiera venido a ayudarles con su familia. Hoy se lo había pasado bien con la familia de Hyang-woo, así que casi olvidó que hoy era para pagar la suite plus que Hyang-woo le había proporcionado. Hyang-woo recibe el sobre de Hyang-woo y lo abre con entusiasmo. Se sorprende al contar todos los ceros del cheque. Tocó esta gran suma de dinero por primera vez en su vida. Había un famoso alquimista en Yongwal, Gangwon-do. Su nombre era Occulter. El veneno que producía contenía los buenos efectos que la gente siempre buscaba. Sin embargo, no hay información sobre la persona o la propia sombra, lo que hace que la gente especule con que es un sabio de otra época. Pero en realidad, la persona que se escondía era solo una niña que mira su cuerpo así. De hecho, tiene 30 años. Hace 20 años, se le consideraba sobrehumano a una edad temprana. Gracias a la bendición del alquimista, ha aprendido muchos métodos curativos absurdos. Entre ellos, una droga llamada juventud eterna. Y mantener la belleza de las mujeres es la forma más fácil de ganar dinero. Se trajo a sí mismo como un sujeto de prueba. Funciona, pero también es una especie de maldición, cuando lo bebió a una edad temprana, por lo que su cuerpo ya no puede crecer y permanecer pequeño para siempre. Para salir de esta maldición a lo largo de los años, siempre encontró una manera de hacer una poción de crecimiento. La primavera ha llegado a la tierra de Hyang-woo. En el nuevo año, él y Jaguar han crecido un año más. En solo 10 años, serán chicas jóvenes que incluso piensan en ello. Ella también lo espera con impaciencia. Hyang-woo les pide que jueguen juntos, mientras él trabaja. Este año intentará cultivar pimientos picantes. Un cultivo muy difícil que causa estragos en la espalda del agricultor. Fue difícil, pero según su inteligencia, sabía que este año el chile tendría más potencial. Los alimentos que revisa es lo que pasó en el último año. Maíz de grado A+, una batata de grado S, y un árbol de obra maestra. Él fue capaz de cultivar plantas de alto rango como estas completamente gracias a la energía de esta tierra cultivada. Así que Hyang-woo confía en que el pimentón también alcance un alto rango. Cuando abrió la puerta del almacén, ella gritó de repente que había un ladrón. El grupo sale y ve a un duende robándoles los productos de la granja. Todo este tiempo, él ha sido el guardián de esta tierra. Nadie puede entrar a menos que una entidad rompa la protección de él. El grupo que perseguía a los otros goblins lo vio detenerse haciendo palidecer un poco a Hyang-woo, porque los goblins son monstruos muy agresivos. Está dispuesto a atacar a cualquiera que les amenace. Después de asustar a Hyang-woo, tras seguir saltando y escapando, Hyang-woo no pudo seguir el ritmo y saltó a un portal espacial y desapareció. Ella llora y se disculpa por no haber podido proteger bien esta tierra. Hyang-woo sonríe y le da unas palmaditas en la cabeza para consolarla y decirle que no pasa nada. La próxima vez tendrán más cuidado. Después, Hyang-woo entró en internet para buscar información sobre otros duendes. Hay una historia sobre un duende dorado que siempre lleva una gran bolsa de tesoros, porque este duende es muy difícil de atrapar. Casi nadie se dio cuenta cuando entraron. Según las palabras de ella, era probable que el goblin fuera de un rango superior al suyo, por lo que puede entrar en esta zona. Para que algo así no vuelva a suceder, Hyang-woo cierra el almacén de productos agrícolas. De repente tiró de la ropa del niño, y le dio un capullo. Hyang-woo mira y se sorprende de que sea el capullo de la abeja reina. Ha llegado en el momento justo, cuando lo necesitaba. Hyang-woo lleva el capullo de la abeja reina de vuelta a casa. Dan empezó a pensar que era una gran oportunidad para él, pero la idea de criar otra especie de bestia hizo que Hyang-woo se preocupara un poco. Rápidamente recobró el conocimiento. Había criado con éxito conejos cornudos. No hay razón para no criar abejas albañiles. Este animal no causa mucho daño, así que se puede seguir criando. El capullo estaba a punto de romperse. Hyang-woo entró en pánico y lo llevó inmediatamente a la granja. La abeja reina rompió su caparazón,
aunque Hyang-woo no estaba mentalmente preparado. Pero hoy, un nuevo miembro llegó a su familia. Hwa y él estaban tan emocionadas que la asustada reina se escondió en el cuerpo de Hyang-woo. Tuvo que volver a recordarles a las dos niñas que se callaran. La abeja reina de las rocas voló hacia el cielo y empezó a piar y ella la oyó, y se dio cuenta de que ese grito era un poco triste. Esta abeja reina llama a las de su especie. En una colmena, cuando nace una nueva abeja reina, esta trae a otras abejas obreras para que construyan otro nido para ella. Pero Hyang-woo accidentalmente tomó el capullo. No hay otras abejas de piedra aquí, y no hay otras abejas reinas volando alrededor buscando entre varias piedras para construir un nido. Pero no hay nada que hacer aquí, porque fue tan inesperado que Hyang-woo no tuvo tiempo de prepararse para animarlo. Hyang-woo saca miel de roca procesada para que la abeja reina la pruebe. Por suerte, esta se ajusta a sus gustos y deseos. El estado de ánimo es mucho mejor. Después, Hyang-woo pidió a la abeja reina que intentara morderle la mano. La abeja reina no entiende mucho, pero si se lo pidiera, mordería el dedo de Hyang-woo con todas sus fuerzas. Pero no parece tener ningún efecto. Todo gracias al uniforme que llevaba. Bloqueó todo el daño que la abeja reina le hizo. Así que estas abejas no pueden dañar a los pájaros y a las mujeres. Si ese fuera el caso, entonces podría criarlos en esta tierra de cultivo. Lo que la abeja reina vio fue que no podía atacar a Hyang-woo, y empezó a asustarse y a retroceder. Luego le pidió a Hwa que convocara a los espíritus de la tierra para que vinieran aquí, lo cual tuvo que repetir de nuevo por miedo a que un terrible espíritu de la tormenta viniera corriendo hasta aquí y destruyera todo el campo. Hwa tomó aire y gritó como la última vez. La onda expansiva liberada hizo que Hyang-woo todavía tuviera un poco de miedo del espíritu femenino que se acercaba. Esta vez, una roca diferente voló ante sus ojos. Alguien salió de dentro de la piedra sin ninguna presión como el viento. En ese momento, lo que apareció fue el espíritu de la tierra. Es guapo como una persona real. Para construir un nido para las abejas de piedra, Hyang-woo pidió a Hwa que convocara a un espíritu de tierra lo suficientemente fuerte como para venir. El espíritu de tierra invocado se dio la vuelta preguntando qué pasaba. Hwa le saludó con la mano, pero fue ignorado. Era la primera vez que le ignoraban así. Hwa estaba muy triste. Hyang-woo se volvió hacia él, que también tenía mucho miedo de que esa cosa fuera llamada. Preguntó repetidamente a Hyang-woo, y entonces perdió la paciencia de Hyang-woo. Espíritu de la tierra, para hacer piedras adecuadas para la abeja reina para el nido. Lo único que le dio fue que el suelo empezó a temblar violentamente. El pilar de piedra gigante empezó a crecer más y más, haciendo que la cara de Hyang-woo se pusiera verde hasta que apareció un tablón de anuncios. Se dio cuenta de que estaba al mismo nivel que el espíritu antiviento de la última vez, pero le habló demasiado vacío. Por suerte, este tipo era más amigable que el espíritu antiviento. En realidad, Hyang-woo se ha enfrentado a una presencia tan grande antes, pero cada vez estaba tan asustado que se le ablandó toda la pierna y cayó al suelo. Entonces se marchó inmediatamente. La reina de las rocas voló felizmente hacia el pilar de roca recién creado y empezó a construir un nuevo nido para ella. Así pasó otro mes, y Hyang-woo le pidió a Boom Spirit que trajera comida para la reina Rock Bee. Aunque el hombre espíritu de la tierra no era su enemigo, cada vez que pensaba en ello, la mente de Hyang-woo estaba muy cansada. Desde que el pilar de piedra fue erigido, la abeja reina nunca ha abandonado el nido, lo que hace que él y Hwa estén muy preocupados. ¿Está sana la abeja reina? Cuando Hyang-woo vio esto, se rió y se agachó para explicárselo a las dos chicas. No era porque la abeja reina no se encontrara bien, pero aún así trabajó muy duro, para que las dos chicas lo entendieran mejor. Hyang-woo les pide que se acerquen al nido y ven de cerca todo el enjambre de abejas de piedra volando delante de todas ellas, y ahora Hyang-woo está listo para empezar a criar abejas de piedra. Hyang-woo ordenó a un grupo de chimpancés que cavaran un nido de tierra a lo largo del camino por el que había pasado. Los otros granjeros habían visto muchas de estas escenas y dieron a esta tierra el nombre de Granja del Espíritu. En realidad, este espíritu no es tan omnipotente como creen, así que al principio Hyang-woo tuvo que trabajar duro para entrenarlos. Cuando Hyang-woo les pidió que quitaran las malas hierbas, también movieron el núcleo. Y para arar, también. Si Hyang-woo no traza su línea será un gran lío, por eso no les deja a su aire. Hwa lleva a sus padres ante Hyang-woo y le pide que les diga que traigan pastel, pero solo Hyang-woo entiende lo que Hwa quiere decir. Pero sus padres no deben opinar los unos de los otros,
lo que da lugar a acaloradas discusiones. Hyang-woo pidió inmediatamente a Hwa que compensara a sus abuelos. No deberían discutir así delante de él. Para que la familia estuviera más unida, hoy Hyang-woo los llevaría a todos al restaurante Hyang-woo para que disfrutaran de su cocina. Hyang-woo los llevó a un restaurante, pero cuando llegó vio que la cola era muy larga. La cola es demasiado larga. Sin embargo, Hyang-woo no se unió a la cola, sino que inmediatamente corrió hacia el frente. Esto hizo que todos le miraran con hostilidad. Solo después de que Hyang-woo saliera a recogerlos, pudo entrar, porque esa gente da miedo. Hwa casi llora. Y para hacerlo más feliz, Hyang-woo inmediatamente liberó el menú de hoy para que todos lo disfrutaran. Al principio, los padres de Hyang-woo se sintieron un poco avergonzados, pero cuando olieron el aroma que desprendía la comida, dejaron inmediatamente de ser tímidos. Hyang-woo también sacó boniatos para que todos los disfrutaran. Hyang-woo es como su benefactor, así que se lo guardó para cocinar para todos. Sin embargo, la cantidad no es mucha, haciendo que Hwa se decepcione un poco. Así que Hyang-woo trae otra pila para todos. Cuando Hyang-woo se lo comió, el sabor explotó en su boca. Con este sabor mágico, incluso compite por la parte del sexo débil. Mientras tanto, fuera de la tienda, el ocultista y el gerente entran en el restaurante. Vieron una cola muy larga. No querían esperar, así que dejaron la oportunidad de comer allí. En ese momento, la familia de Hyang-woo salió y se cruzaron. Hyang-woo lleva a Hwa al parque. Hoy, las flores han empezado a florecer. El tiempo también es muy bueno para sacar a Hwa, tomándose unas lindas fotos. Juntos, fueron a la granja. Hwa vio a las abejas de las rocas y las saludó. Hyang-woo se sorprende al darse cuenta de cómo las abejas pueden estar aquí. Hyang-woo trae aire a él, que está observando un enjambre de abejas de las rocas. Hyang-woo acababa de llegar y se dio la vuelta para ver algo que confundió a él. No pudo decir inmediatamente que las abejas salieron volando, o ella se arrodillará y le pedirá disculpas. Según él, las abejas de piedra se han estado moviendo desde la mañana para recolectar miel. Incluso contó el número de abejas albañiles. Y ahora había más que conejos cornudos. Le sorprendió el hecho de que hubiera unos 50 conejos cornudos. Solo ahora Hyang-woo se dio cuenta de su error. Las abejas de piedra recolectan néctar para vivir. Pero en esta tierra cultivada, no hay flores para ellas. Este es su error. Las abejas de piedra no son animales peligrosos. Pero es fácil causar daño a la gente de alrededor cuando ves una abeja tan grande. Así que Hyang-woo trajo aire a la colmena de piedra. Le pidió que convocara al espíritu de la tierra, y le ordenó que entrara y convocara a la abeja reina. Después de esperar un rato, por supuesto, una abeja salió volando. Viendo que el tamaño es mucho más grande que las otras, esta debe ser un soldado. Pero Hyang-woo tiene que reunirse con la reina, así que el soldado usó la excusa de la reina dando a luz. Así que actúa en nombre de la reina. Hyang-woo le pide que transmita un mensaje a la abeja reina. Les pide que no ataquen a ningún humano cuando salgan a recolectar miel, que escaparan primero, porque, cuando ataquen a la gente, los expertos vendrán definitivamente a atraparlas. Lo entendió y volvió a la cueva, porque aún sabes cómo saludar. Cuando salió al encuentro de Hyang-woo, estaba bastante seguro de que ella entendería lo que decía. Esta es la temperatura más adecuada para el cultivo de plantas. Hace tanto calor aquí que Hwa y ella también están a punto. No quieren perderse ninguna etapa del desarrollo. Esto hizo que Hyang-woo se riera a carcajadas y les diera palmaditas a ambos. Los elogió a ambos. Los que van a competiciones agrícolas de niños ganan igualmente, sobre todo la mujer que puede convocar a tantos ayudantes. Incluso es difícil que ganen los adultos. Después de que Hyang-woo se llevara a Hwa y dejara la granja al cuidado de ella, el conejo cornudo corrió hambriento. Antes de acordarse de que era hora de comer, ella corrió a preparar la comida para el conejo cornudo. Luego se sentó a disfrutar de la fiambrera que Hyang-woo le había preparado. Tras regresar a casa, Hyang-woo y Hwa siguieron trabajando hasta la tarde y lo terminaron todo. Pero Hyang-woo sintió que el tiempo parecía avanzar un poco más despacio hoy. Hyang-woo llama para discutir algo con él. La última vez su familia vino a comer a su restaurante. Después de irse, hubo otros comensales que le pidieron que les dijera la receta del árbol extraordinario. Hyang-woo no sabe cómo hacerlo, así que llama para pedir la opinión de Hyang-woo. Entonces Hyang-woo se ríe y le recuerda que haga lo que quiera. Después de todo, no era suyo, pero tiene derecho a prohibirle que se lo enseñe a otros. Después de apagar el teléfono, Hyang-woo llevó a Hwa a su casa. A este nivel, nada es más importante que el aire. Unos días después, en el salón del pueblo,
Hawá y otros niños bailaron para los adultos, mientras esperaban la llegada del jefe del pueblo. Convocó a todos aquí para discutir los recientes avistamientos de abejas extrañas. Hyang-woo se sorprendió cuando escuchó esto. ¿Por qué están hablando de abejas aquí? Hyang-woo recuerda que les dijo a las abejas que tuvieran mucho cuidado de no atacar a la gente, y estaba seguro de que lo habían entendido. Y lo que el jefe de la aldea quiere transmitir a la comunidad es solo recordarles que tengan más cuidado con las abejas. Todavía no se ha producido ningún ataque. Es que los colmenares estatales solo les enseñan nuevas especies de abejas. Su esperanza es que quien esté interesado acuda a las clases. Es mucha coincidencia que Hyang-woo haya criado esta colonia de abejas roqueras, y planeó cuidadosamente cómo cuidarlas. Acontecimientos como este le ayudarían a entender cómo cuidar de su especie. Pero cuando llegó allí, la clase parecía carecer de interés. Esto entristeció un poco a Hyang-woo. En ese momento, el mayordomo nocturno llevó a la mujer al aula. Eligió sentarse junto a Hyang-woo. Le pareció que aquella chica era muy mona, así que no podía dejar de mirarla. Solo se centró en Hawá esta vez. Hawá sacó el diploma que había hecho para ella. Él no entendía por qué había un espíritu, y Hyang-woo se sorprendió. Por suerte Hawá parece un humano, pero si descubrían que Hawá era un espíritu, estaría en peligro. Hyang-woo le recuerda a Hawá que le haga un dibujo. Él permite especialmente que el sexo débil dibuje y pose bellamente. Hawá sacó su bolígrafo. Solo unos minutos más tarde, terminó su trabajo. Hyang-woo le echa un buen vistazo primero, pero cada punto que añade a la imagen. Cuando la otra chica vio que inmediatamente se echó a reír, al ver un cuadro que exudaba un aroma de afecto que no podía ignorar. El caballero mayordomo sacó inmediatamente un marco de fotos para la mujer. Es una experta ama de casa. Nat siempre podía preparar lo que la mujer necesitaba. Entonces quiso abrazar a Hawá. Hawá corrió emocionada hacia su regazo. Al principio Hyang-woo pensó que era difícil acercarse a él, pero ahora tuvo que pensarlo de nuevo. El instructor Myung-an finalmente llegó. Las clases comenzaron poco después. Una vez en la sala de conferencias, el profesor Myung-an dio una conferencia con más entusiasmo que de costumbre, al grano. Myung-an escuchó la noticia de que había un hombre grande sentado en su clase. Si lo hacía bien, incluso podría ser reclutado en su empresa. Después de la clase, Hyang-woo y Hawá se despiden de él y se van. Aunque durante las clases solo señalaba a las mujeres, Myung-an dijo todo lo que sabía bien. Según él, todo lo que dijo estaba mal y no valía la pena su inversión. Lo único que le importa es conseguir el número de teléfono de Hyang-woo. Durante la conferencia, parece que Hyang-woo tenía un conocimiento previo de esta especie de abeja macho, cuando pensó que las abejas de piedra eran hermafroditas. Hyang-woo compró unas fichas para enseñar a los niños, pero le resultó un poco difícil. Hawá solo aprendía palabras, pero no podía pronunciar frases enteras. Y ella siempre pone la palabra antes de cada respuesta. Confusamente se dio la vuelta para mirar al conejo con cuernos. No jugó con su conejo y vino corriendo. El conejo cornudo hinchó el pecho con confianza, pensando que el conejo cornudo no era lo bastante alto para jugar con él. Hyang-woo se dio cuenta inmediatamente de que este conejo macho era más grande que los demás. Aparte de eso, también es muy inteligente. Debe ser un niño especial. Le dejó aprender letras con Hawá y ella. En los días siguientes, trabajó muy duro para enseñar a Hawá. Se puso su propio abrigo grueso y fue a conocer a sus padres. También se esforzó por sorprender a todos, y el resultado fue nada. Hawá no puede hablar como una persona normal. Solo el nivel de comunicación entre padres y mujeres se está mejorando. Para poder elegir los ingredientes dispuestos por su familia, Hyang-woo irá de excursión con él en invierno. Hawá es muy activa. Fue con él con sus padres. Son viejos y no pueden seguir el ritmo de la juventud. Hawá, después de dejar un poco más para descansar, sus padres se incorporaron y jadeaban. Alabaron que Hawá gozara de buena salud y ella se esforzó por seguir su ejemplo, pero no pudo. Entonces Gyeong-woo se da la vuelta y le recuerda a Hawá que la próxima vez preste atención a la gente que la rodea. La vista de la montaña que domina el pueblo es preciosa. Gyeong-woo exclama que pensaba que este lugar lo había descubierto su padre, pero en realidad, su padre no le contó la historia de su infancia. Cuando él también era muy activo cada vez que iba, había una historia que contarles. Este lugar también fue descubierto por Gyeong-woo. Había pasado mucho tiempo desde que regresaron a este lugar, así que Hyang-woo se olvidó de ver un aire tan tranquilo. Inmediatamente corrió cuando vio que Hyang-woo entraba en pánico y rápidamente se dio la vuelta para llamar a sus padres. Hawá acababa de recoger una planta de ginseng en el bosque, así que ya no hay necesidad de buscar hierbas medicinales.
medicinales. Toda la familia se dispuso a bajar inmediatamente de la montaña. El ginseng es una planta rara de la que Jianghu oyó decir que siempre que se procese ayudará a la gente a ser más fuerte. Planeó volver y comer, pero su padre no quiso. Que no quiera usar esta raíz de ginseng para hacer vino, así podrá beberlo hasta que Jianghu se case. En cuanto llegaron a casa, se encontraron por última vez con la criada y la mujer. Vinieron a conocer a Jianghu, e inmediatamente le invitaron a entrar en la casa. Él mismo no sabía lo famoso que era en el país, y el título de mejor agricultor recae en Jianghu, cuando puede cultivar muchos productos agrícolas de clase B. Con logros como estos, el caballero y la dama vinieron aquí a proponerle trabajar juntos con él para producir una obra maestra de la propuesta de la miel de abeja de la roca de la belleza. Al ver sus tarjetas de visita, Jianghu se sorprendió. Estas dos personas son del grupo Sinua. Es la empresa más grande del mundo. Mientras tanto, Jianghu está ocupado trabajando en el contrato con el mayordomo. La niña salió corriendo para ayudar a su familia a cortar semillas de patata. La niña lo hizo muy deprisa. Incluso los padres de Jianghu se sorprendieron cuando lo vieron. Para Yuna, encargada de desarrollar productos farmacéuticos y artefactos en la corporación número 1 del mundo, es tan fácil como girar la palma de la mano. Pero Yuna lo hizo para atraer la atención de las mujeres. Tras discutir el nuevo contrato, Jianghu se sorprende al ver que sus padres llevan a un valioso cliente a cortar patatas. Ante este tipo de ayuda, ambos se rieron inmediatamente, porque Yuna quiere hacerlo, al igual que no la obliga. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.